Quítate los calcetines y mira tus pies ahora mismo. Fíjate bien, ¿tu segundo dedo es más largo que el dedo gordo? Si es así, presta mucha atención, porque quizá durante años hayas escuchado una interpretación completamente equivocada sobre lo que esa forma significa. Según antiguas tradiciones de lectura corporal, ese detalle no se asociaba necesariamente con mala fortuna. Todo lo contrario, podía relacionarse con carácter, capacidad para superar golpes difíciles y una prosperidad que se vuelve más visible con los años. Pero esa no es la única señal. Hay 3 formas principales de pie, y cada una cuenta una historia distinta sobre cómo enfrentas el dinero, la familia y las pruebas de la vida. Mira otra vez, segundo dedo más largo, dedo gordo dominante o los 3 primeros casi iguales. Y no apartes la vista todavía, porque después te mostraré 3 señales mucho más raras que casi nadie observa y que podrían cambiar por completo la interpretación de tus pies. Y ahora recuerda esto, una señal puede revelar una tendencia, pero lo que realmente cambia tu camino es entender qué patrones están dirigiendo tus decisiones. Por eso dejé en la descripción de este video tu despertar interior. Si quieres descubrir qué puede estar frenando tu avance y que necesitas transformar para abrirte a una nueva etapa, entra al enlace al terminar. Ahora sí, mira tu segundo dedo, porque podría estar revelando mucho más de lo que imaginas. Antes de hablar del primer tipo, quiero que observes algo que casi nadie mira con atención. Tus pies han estado contigo desde tus primeros pasos. Han cargado tu peso, tus prisas, tus caídas, tus cambios de rumbo y también los caminos que elegiste cuando nadie podía decidir por ti. Por eso, en distintas tradiciones antiguas de lectura corporal, los pies fueron vistos de manera simbólica como la base de la persona, aquello que la sostiene. La conecta con la tierra y refleja la forma en que avanza por la vida. No como una sentencia escrita, sino como una imagen cargada de significado. Ahora míralos otra vez. No necesitas medir nada. Solo compara los primeros 3 dedos. Si el segundo sobresale claramente por encima del dedo gordo, tienes lo que suele llamarse pie griego. Si el dedo gordo es el más largo y los demás descienden poco a poco formando una especie de escalera, hablamos del llamado pie egipcio. Y si los 3 primeros dedos parecen casi alineados, con una longitud muy parecida, estás frente al conocido pie romano. 3 formas. 3 maneras muy distintas de interpretar el carácter, la forma de enfrentar los problemas y la relación con la prosperidad. Pero hay un detalle importante, ninguna de estas formas es buena o mala por sí sola. Cada una esconde una fortaleza y también una prueba. Y justamente la primera es la que durante años ha sido más mal interpretada, el pie cuyo segundo dedo parece querer adelantarse a todos los demás. Si ese es el tuyo, no lo apartes de la vista, porque su antigua interpretación es mucho más favorable de lo que muchos imaginan hoy. Ahora sí, vamos con la primera forma, el llamado pie griego. La reconocerás fácilmente porque el segundo dedo sobresale por encima del dedo gordo. A veces la diferencia es mínima. En otras personas, en cambio, se nota de inmediato. Esta forma recibió ese nombre porque aparece representada con frecuencia en antiguas esculturas griegas, donde el segundo dedo se muestra más largo que el primero. Pero más allá de la estética, distintas tradiciones de lectura corporal terminaron asociándola con una personalidad muy particular. Se decía que quienes tenían esta forma de pie poseían una energía difícil de apagar. Personas que podían pasar por momentos duros, perder dinero, equivocarse o atravesar una decepción, pero que rara vez permanecían hundidas para siempre. Caían, sí, pero algo dentro de ellas las empujaba a levantarse. Y aquí aparece la primera gran contradicción. Porque esta forma, que algunas personas han llegado a mirar como una rareza o incluso como una señal poco favorable, era interpretada de otra manera, como símbolo de iniciativa, impulso y capacidad para abrirse camino cuando las circunstancias cambiaban. No significa que la vida les resulte fácil. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Suelen vivir etapas intensas, decisiones rápidas, cambios inesperados y momentos en los que todo parece salirse del plan. Pero precisamente ahí aparece su mayor fortaleza, no se quedan demasiado tiempo mirando lo que salió mal. Buscan otra puerta. Prueban otra vez. Y cuando los años les enseñan a controlar esa energía sin perderla,
pueden convertirse en personas sorprendentemente resistentes, capaces de reconstruir lo que parecía perdido. Por eso, dentro de estas interpretaciones simbólicas, el pie griego también llegó a relacionarse con una prosperidad que no siempre aparece temprano. A veces la persona tiene que equivocarse, empezar de nuevo o atravesar una etapa difícil antes de encontrar estabilidad. Pero cuando la encuentra, suele valorarla mucho más. Así que si tu segundo dedo es más largo, no pienses inmediatamente en mala suerte. Tal vez la verdadera señal no esté diciendo que sufrirás más, sino que tienes una capacidad especial para recuperarte cuando otros ya habrían renunciado. Hay además otro rasgo que se repite en esta antigua interpretación, el optimismo práctico. No ese optimismo ingenuo que niega los problemas, sino la capacidad de decir, esto salió mal, pero todavía puedo hacer algo. Esa diferencia parece pequeña, pero puede cambiar por completo la manera en que una persona atraviesa una crisis. Y esto se entiende mucho mejor con una historia, cuando todo parece perdido de verdad. Porque hace algunos años conocí el caso de una mujer cuya vida parecía haberse derrumbado por completo, y fue precisamente en ese momento cuando mostró la cualidad más poderosa asociada con este tipo de pie. Años atrás, una mujer llamada Elena vivía con su esposo en una ciudad pequeña. Ella tenía una forma de pie muy marcada, el segundo dedo sobresalía claramente por encima del dedo gordo. Nunca le había dado importancia. Su esposo, Martín, era técnico en maquinaria industrial. Trabajaba bien y durante años llevó una vida estable. Pero quiso independizarse. Había ahorrado algo de dinero y, convencido de que podía hacerlo mejor por su cuenta, abrió un pequeño taller con un socio. Al principio todo parecía avanzar. Pero unos meses después comenzaron los problemas. Un cliente importante dejó de pagarles. Después vino una avería costosa. Y para empeorar las cosas, el socio desapareció dejando deudas que Martín no conocía. En menos de un año, el taller cerró y la familia quedó debiendo mucho más de lo que podía pagar. Martín cambió por completo. Pasó de ser un hombre activo a quedarse horas sentado sin hablar. Se culpaba por todo. Evitaba a sus amigos y cada llamada del banco le recordaba que había puesto en riesgo a su familia. Una noche, con la voz quebrada, le dijo a Elena: «Te arruiné la vida. Si quieres irte, lo voy a entender». Ella respondió: «No perdimos la vida. Perdimos dinero. Mientras sigamos aquí, todavía podemos empezar otra vez». Pero decirlo era fácil. Vivirlo era otra cosa. Durante meses, Elena tomó trabajos temporales, vendió algunas cosas y reorganizó los gastos de la casa. Sin embargo, lo más importante fue lo que se negó a hacer. No convirtió cada comida en un reproche. No le recordó a su esposo todos los días que había fracasado. No permitió que una mala decisión se transformara en la identidad de Martín. Y poco a poco, él empezó a reaccionar. Primero aceptó trabajos pequeños reparando máquinas. Después, un antiguo cliente lo recomendó con otra empresa. Allí detectó un problema que nadie había podido resolver y diseñó una modificación sencilla que reducía fallas y costos de mantenimiento. La solución llamó la atención. Lo contrataron para implementarla en otras plantas. Luego llegaron más recomendaciones. Con el tiempo, Martín volvió a trabajar por cuenta propia, pero esta vez sin prisas y con la experiencia que solo había adquirido después de perderlo casi todo. Años más tarde, las deudas ya eran un recuerdo. No se hicieron ricos de un día para otro, pero construyeron una estabilidad que antes parecía imposible. Cuando alguien le preguntaba a Martín cómo había conseguido levantarse, él nunca hablaba primero de negocios. Hablaba de Elena. Decía que hubo una época en la que él ya no confiaba en sí mismo, pero ella siguió tratándolo como si todavía quedara algo por salvar. Eso es justamente lo que esta antigua interpretación intenta expresar sobre el pie griego. La fortuna no siempre aparece como ausencia de problemas. A veces aparece como la capacidad de no derrumbarte por dentro cuando todo alrededor parece caer. Y por eso algunas personas con esta forma no muestran su mejor etapa al principio de la vida. Su verdadera fuerza se vuelve visible después de atravesar una pérdida o un cambio que las obliga a comenzar de nuevo. Pero el segundo tipo es muy distinto. Porque mientras el pie griego se asocia con impulso y recuperación, el siguiente habla de paciencia,
principios y de una prosperidad que puede tardar mucho más en dar frutos. Ahora mira otra vez tus pies. Si el dedo gordo es claramente el más largo y los demás van descendiendo poco a poco, formando una línea inclinada, tienes lo que suele llamarse pie egipcio. A diferencia del pie griego, aquí no destaca el impulso, sino la estabilidad. Dentro de antiguas interpretaciones simbólicas, esta forma se asociaba con personas que prefieren construir antes que improvisar. Observan, calculan, esperan el momento adecuado y, cuando toman una decisión, suelen mantenerse firmes incluso si alrededor todos parecen cambiar de rumbo. Eso puede parecer una ventaja, pero también tiene un precio. Porque quienes encajan con este arquetipo muchas veces avanzan más lento que los demás. Mientras otros arriesgan, presumen resultados rápidos o toman atajos, ellos prefieren hacer las cosas de manera correcta, aunque eso implique tardar más. Y ahí aparece su gran prueba. Porque mantenerse firme resulta sencillo cuando todo va bien, lo difícil llega cuando hacerlo cuesta dinero. En ciertos momentos de la vida pueden sentir que ser prudentes, honestos o demasiado responsables los deja atrás. Ven a otros ganar más deprisa, crecer con menos esfuerzo o recibir reconocimiento antes que ellos. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Estoy haciendo las cosas bien o simplemente estoy siendo demasiado ingenuo? Según esta antigua lectura, precisamente ahí comienza la verdadera historia del pie egipcio. Porque su prosperidad no suele construirse sobre golpes de suerte, sino sobre algo menos espectacular y mucho más difícil de perder: confianza, reputación y constancia. Son personas que quizá no impresionen al principio, pero a las que otros terminan buscando cuando necesitan a alguien confiable. Y con los años, eso puede convertirse en una forma muy poderosa de abundancia. No necesariamente porque acumulen riquezas de repente, sino porque suelen levantar algo que resiste: un negocio, un patrimonio, una familia estable, una profesión respetada o una red de personas que saben que su palabra vale. Por eso esta forma también se ha relacionado con una fortuna más visible después de la madurez. Lo que en la juventud parecía lentitud puede convertirse después en ventaja. Lo que parecía exceso de cautela se vuelve experiencia. Y lo que parecía una pérdida por no tomar atajos puede terminar siendo exactamente lo que protege todo lo construido. Pero hay algo más importante todavía. La vida de este tipo de personas suele poner a prueba sus principios antes de recompensarlos. Y pocas historias lo muestran tan claramente como la de un hombre que estuvo a punto de perder el negocio de su familia precisamente porque se negó a hacer lo que todos los demás estaban haciendo. Durante décadas, Roberto trabajó en una pequeña empresa familiar dedicada a producir aceite de oliva artesanal. Había aprendido el oficio de su padre, y para él hacer las cosas bien no era una estrategia de marketing. Era una cuestión de principios. Mientras otros productores empezaron a reducir costos, mezclar calidades y vender más barato, Roberto se negó. Si lleva nuestro nombre, tiene que ser bueno, repetía. Al principio, esa decisión parecía noble. Después empezó a parecer absurda. Los supermercados exigían precios cada vez más bajos. Algunos clientes dejaron de comprarle. Sus competidores ofrecían botellas más vistosas por casi la mitad, y el mercado parecía premiar justamente lo que él se negaba a hacer. En pocos años, las ventas cayeron. El almacén comenzó a llenarse. Los pagos se acumularon. Y una tarde, sentado frente a las cuentas del negocio, Roberto pensó algo que jamás había querido admitir. Tal vez ser correcto no sirve para sobrevivir. Su familia le propuso cerrar antes de perderlo todo. Otro camino habría sido imitar a los demás, bajar calidad y competir únicamente por precio. Roberto estuvo a punto de ceder. Pero decidió hacer una última cosa: conservar su producto tal como era y buscar clientes dispuestos a comprobar la calidad. Durante meses no ocurrió nada. Y ahí está la parte difícil: hacer lo correcto y no recibir ninguna recompensa inmediata. Pero entonces apareció el giro. Una cadena de restaurantes estaba buscando un proveedor estable después de tener problemas con varios aceites de baja calidad. En lugar de elegir por precio, compararon muestras de diferentes productores. El aceite de Roberto destacó. Primero llegó un pedido pequeño. Después otro. Luego recomendaron su producto a nuevos restaurantes. En menos de 2 años,
Aquel negocio que parecía condenado a cerrar empezó a crecer nuevamente, de forma firme, justo como él había trabajado siempre. Lo curioso es que nada de lo que antes parecía una desventaja había desaparecido. Seguía siendo prudente. Seguía negándose a tomar atajos. Pero ahora esas mismas características se habían convertido en su mayor valor. Eso es lo que simboliza esta interpretación del pie egipcio. A veces la fortuna no llega porque corres más rápido que los demás, sino porque permaneces de pie cuando las circunstancias intentan obligarte a convertirte en alguien que no eres. Hay personas cuya vida parece avanzar lentamente durante años. Ven cómo otros prosperan antes, mientras ellas siguen sembrando sin resultados visibles. Pero la reputación también crece en silencio. La confianza también acumula valor. Y lo que durante mucho tiempo parece una demora puede terminar convirtiéndose en una base difícil de perder. Por eso, si tienes el dedo gordo más largo, observa si esta historia te resulta familiar. Quizá hayas tenido que esperar más de lo que querías para ver resultados. Quizá hayas dudado de tus propios principios. Pero dentro de esta antigua lectura, esa paciencia no se considera debilidad. Se considera raíz. Y cuanto más profunda es la raíz, más difícil resulta derribar lo que finalmente construyes. Ahora bien, el tercer tipo cambia por completo el tono. Porque hay una forma de pie que no habla tanto de avanzar o resistir, sino de cargar. De personas que sostienen demasiado, piensan demasiado y terminan agotándose por intentar que todo y todos estén bien. Si tus 3 primeros dedos parecen casi de la misma longitud, escucha atención lo que viene. Antes de revelar el tercer tipo de pie, quiero que recuerdes algo: las señales externas pueden mostrar una tendencia, pero no siempre explican que está bloqueando tu prosperidad por dentro. Por eso dejé en la descripción de este video tu despertar interior. Si quieres descubrir qué patrones pueden estar frenando tu avance y qué necesitas reconocer para abrirte a una nueva etapa, entra al enlace al terminar. Porque tu pie puede revelar una señal de fortuna, pero tu mundo interior puede decidir cuánto de ella realmente permites entrar. Ahora llegamos al tercer tipo, el llamado pie romano. Mira tus pies con atención. Si el dedo gordo, el segundo y el tercero tienen una longitud muy parecida y parecen formar una línea casi recta, mientras los 2 últimos son claramente más cortos, esta es la forma a la que nos referimos. Y aquí cambia por completo la lectura. Porque si el pie griego se relaciona simbólicamente con impulso y recuperación, y el egipcio con estabilidad y constancia, el pie romano suele asociarse con personas que sienten una enorme responsabilidad por todo lo que ocurre a su alrededor. Son quienes recuerdan lo que falta, quienes revisan 2 veces, quienes se preocupan por la familia, por la casa, por los hijos, por el dinero y hasta por problemas que ni siquiera les corresponden. A primera vista, esto parece una virtud extraordinaria. Y muchas veces lo es. El problema aparece cuando esa responsabilidad deja de ser una elección y se convierte en una carga permanente. Porque este tipo de persona puede acostumbrarse tanto a resolverlo todo, que termina creyendo que si ella no interviene, algo saldrá mal. Entonces comienza a controlar, a corregir, a anticiparse, a cargar con decisiones ajenas. Y poco a poco, sin darse cuenta, puede transformar el amor en agotamiento. Dentro de estas antiguas interpretaciones, el pie romano se vinculaba con una personalidad meticulosa, protectora y profundamente comprometida. Personas capaces de sostener una familia en momentos difíciles, pero que también corren el riesgo de olvidarse de sí mismas. Y aquí está su gran prueba. Aprender que cuidar no siempre significa hacerse responsable de todo. A veces, ayudar demasiado impide que los demás aprendan. A veces, corregir cada error termina creando distancia. Y a veces, la necesidad de tener todo bajo control consume precisamente la paz que esa persona intenta proteger. Por eso esta forma no debe interpretarse como una señal negativa. Al contrario, su fortaleza puede ser enorme. Son personas que muchas veces mantienen unido lo que otros habrían abandonado hace tiempo. Pero necesita equilibrio. Porque cuando una persona así aprende a distinguir entre lo que realmente le corresponde y lo que debe dejar en manos de otros, algo cambia. Recupera energía. Respira. Y muchas veces también mejoran sus relaciones.
Si tienes los 3 primeros dedos casi alineados, pregúntate algo con sinceridad. ¿Cuántas cosas estás sosteniendo hoy que podrían sostenerse sin ti? Porque la historia que viene ahora comienza con una mujer convencida de que, si ella dejaba de encargarse de todo, su familia se derrumbaría. Y descubrió exactamente lo contrario. Claudia llevaba años convencida de que, si ella dejaba de ocuparse de todo, su familia terminaría desordenándose por completo. Era de esas personas que se levantan pensando en los pendientes de los demás. Antes de desayunar ya había recordado una cita de su esposo, escrito a su hija por una factura y llamado a su hijo para recordarle un pendiente. En casa ocurría lo mismo. Si alguien lavaba los platos, ella revisaba. Si su esposo hacía una compra, comparaba precios después. Si su hija cocinaba algo diferente, Claudia encontraba una manera de explicarle cómo habría quedado mejor. No lo hacía por maldad. Lo hacía porque estaba convencida de que cuidar significaba anticiparse a todos los problemas. Pero con los años empezó a ocurrir algo extraño. Cuanto más hacía por los demás, más cansada se sentía. Y cuanto más cansada estaba, más se irritaba al ver que nadie parecía esforzarse tanto como ella. Un día se sorprendió pensando: si yo no estuviera aquí, esta familia no sabría qué hacer. Aquella frase parecía demostrar cuánto la necesitaban. Pero en realidad escondía el problema. Mientras Claudia resolvía cada dificultad antes de que apareciera, los demás se habían acostumbrado a dejarle espacio para hacerlo. Su esposo dejó de tomar algunas decisiones porque sabía que ella terminaría corrigiéndolas. Su hija llamaba ante cualquier problema pequeño. Y su hijo, ya adulto, seguía preguntándole cosas que podía resolver solo. Claudia comenzó a sentirse indispensable, pero agotada. Hasta que una amiga le dijo algo que al principio le molestó. Tal vez no te necesitan tanto como crees. Tal vez nunca les has dado la oportunidad de demostrarlo. Esa noche Claudia no pudo dejar de pensar en aquellas palabras. Así que decidió probar algo pequeño. Durante una semana no recordó citas, no corrigió tareas domésticas y no resolvió problemas que no fueran realmente suyos. Los primeros días fueron incómodos. Su esposo olvidó una compra. Su hijo tuvo que reorganizar un compromiso. Su hija preparó una comida que no salió perfecta. Claudia sentía el impulso de intervenir. Pero se contuvo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Su esposo comenzó a organizarse mejor. Su hijo encontró soluciones solo. Su hija dejó de pedir aprobación para cada decisión. Nada se derrumbó. Al contrario. La casa empezó a sentirse más ligera. Y Claudia descubrió algo todavía más importante: tenía tiempo. Volvió a caminar por las mañanas. Retomó reuniones con amigas. Empezó a hacer cosas que no tenían ninguna utilidad para los demás, pero que le hacían bien a ella. La familia no la quiso menos. Simplemente dejó de necesitarla como la persona que cargaba con todo. Eso es lo que hace tan profunda la interpretación simbólica del pie romano. Su desafío no consiste en aprender a cuidar. Eso ya lo sabe hacer. Su desafío consiste en comprender dónde termina el amor y dónde comienza la carga. Porque hay momentos en los que la vida no mejora cuando haces más. Mejora cuando confías. Cuando delegas. Cuando permites que otros se equivoquen y aprendan. Y si tienes los 3 primeros dedos casi de la misma longitud, quizá esta sea la pregunta que realmente importa. ¿Estás sosteniendo a tu familia o estás sosteniendo cosas que ya podrían caminar sin ti? Pero antes de sacar conclusiones, hay algo más. Porque la longitud de los dedos solo cuenta una parte de la historia. Pero no te apresures a decidir qué significa tu pie, porque la longitud de los dedos es solo la primera capa. Hay otras señales mucho menos conocidas que antiguas tradiciones también observaban, y algunas pueden cambiar por completo la interpretación. Una está en el empeine. Otra puede aparecer en la planta del pie. Y la tercera tiene que ver con la profundidad del arco. Lo interesante es que estas señales no hablan exactamente de lo mismo. Una se relaciona con la capacidad de atraer ayuda en momentos difíciles. Otra, con movimiento, viajes y una vida marcada por cambios importantes. Y otra, con la manera de conservar y administrar lo que se consigue. Así que vuelve a mirar tus pies.
Porque incluso si no te identificaste por completo con ninguno de los 3 tipos anteriores, la siguiente característica podría ser precisamente la que explique por qué ciertas personas aparecen en tu vida justo cuando más las necesitas. La primera de estas señales está en una zona que casi nadie observa cuando piensa en la forma de sus pies, el empeine. Mira la parte superior de tu pie. Si esa zona se ve llena, firme y con cierta suavidad, sin que los huesos sobresalgan demasiado, algunas antiguas tradiciones la asociaban simbólicamente con una personalidad abierta, generosa y capaz de crear vínculos fuertes con otras personas. Y aquí aparece una idea muy interesante. La buena fortuna no siempre llega en forma de dinero. A veces llega en forma de una persona. Alguien que aparece en el momento exacto. Alguien que recomienda tu nombre, te abre una puerta, te ofrece una oportunidad o simplemente decide ayudarte cuando tú ya pensabas que no quedaba salida. Según esta interpretación, las personas con un empeine más lleno tendrían una facilidad especial para construir ese tipo de relaciones a lo largo de su vida. Pero no porque atraigan ayuda mágicamente, sino porque muchas veces son ellas quienes primero han estado dispuestas a ayudar sin calcular inmediatamente qué recibirán a cambio. Hace muchos años, un hombre llamado Julián tenía una pequeña tienda de abarrotes en un barrio popular. No era rico. De hecho, algunos meses apenas alcanzaba para cubrir los gastos del negocio. Pero había algo que todos conocían de él: si alguien llegaba con hambre y no tenía dinero, Julián difícilmente lo dejaba ir con las manos vacías. Entre quienes pasaban por su tienda había un muchacho llamado Andrés. Vivía solamente con su madre y muchas tardes regresaba de la escuela sin haber comido. Julián empezó a guardar para él un sándwich, una fruta o algo sencillo. Nunca lo llamó caridad. Siempre encontraba una excusa. Esto sobró. Hoy pedí de más. Llévatelo antes de que se eche a perder. Así pasaron varios años. Andrés creció, terminó la escuela y se marchó a otra ciudad para estudiar y trabajar. La vida siguió. Julián envejeció. Y décadas después llegó una noticia que amenazaba con terminar con todo aquello que había construido. El propietario del local decidió vender el edificio. Los nuevos dueños querían remodelar la zona y Julián recibió pocas semanas para desalojar. Buscó otro sitio. Pero los alquileres eran demasiado altos. Por primera vez en muchos años pensó seriamente en cerrar. Una mañana, mientras organizaba algunas cajas, entró un hombre vestido con ropa formal. Miró los estantes durante unos segundos y preguntó: ¿todavía vende aquellos sándwiches que decía que le sobraban? Julián levantó la mirada. Era Andrés. Aquel muchacho había construido una empresa de distribución y había regresado al barrio después de enterarse de lo que estaba ocurriendo. No llegó con una promesa exagerada. Llegó con una solución. Tenía disponible un pequeño local en una propiedad de su empresa y le ofreció utilizarlo por un alquiler que Julián podía pagar. Cuando Julián intentó agradecerle, Andrés respondió: «Usted me ayudó cuando yo no tenía nada que ofrecerle. Ahora déjeme hacer algo por usted». Ese es el verdadero sentido de esta señal dentro de la antigua interpretación. No se trata de esperar que alguien venga a rescatarte. Se trata de entender que cada relación que construyes, cada gesto que haces y cada persona a la que tratas con dignidad puede convertirse en parte invisible de tu fortuna. Porque hay riquezas que no aparecen en una cuenta bancaria. A veces aparecen muchos años después, caminando directamente hacia tu puerta. Y la siguiente señal es todavía más curiosa, porque se encuentra debajo del pie y tradicionalmente se relacionaba con personas cuya vida rara vez permanece en un solo lugar. La segunda señal está en un lugar mucho menos visible, la planta del pie. Algunas antiguas tradiciones prestaban atención a pequeñas marcas oscuras o lunares naturales en esta zona, especialmente cerca del centro o del arco. No las interpretaban como un diagnóstico ni como una garantía de destino, sino como un símbolo relacionado con movimiento, viajes y cambios importantes de rumbo. Según esa lectura, una persona con una marca así rara vez sentiría que nació para permanecer siempre en el mismo sitio. Puede cambiar de ciudad. Puede trabajar lejos de donde creció. Puede sentir desde joven una inquietud difícil de explicar, como si una parte de ella necesitara descubrir qué hay más allá de lo conocido. Y aquí está el punto importante:
esa necesidad de moverse puede parecer inestabilidad durante los primeros años. La familia puede decirle que se conforme, que busque algo seguro, que deje de cambiar de idea. Pero en esta interpretación simbólica, precisamente el movimiento sería una de las puertas por las que llegan sus mayores oportunidades. No significa viajar por viajar. Significa que algunas personas encuentran su lugar solamente después de salir del lugar que todos habían elegido para ellas. Por eso, si tienes una pequeña marca natural en la planta del pie, no la conviertas en una predicción. Tómala, si quieres, como una imagen simbólica que invita a preguntarte algo. ¿Cuántas veces tu vida cambió para bien después de atreverte a salir de lo conocido? Ahora mira la tercera señal. Apoya el pie en el suelo y observa el arco, esa curva que queda entre el talón y la parte delantera. Cuando el arco es profundo y claramente visible, ciertas lecturas tradicionales lo asociaban con personas prudentes para administrar recursos, capaces de guardar, planificar y pensar a largo plazo. No siempre son quienes más ganan, pero muchas veces son quienes mejor conservan. Su ventaja estaría menos en perseguir resultados rápidos y más en saber esperar, ordenar prioridades y evitar decisiones impulsivas cuando las cosas empiezan a mejorar. Y esa diferencia puede ser enorme. Hay personas que reciben mucho y lo pierden rápido. Otras avanzan despacio, pero saben proteger lo que construyen. Dentro de esta interpretación, un arco marcado representaría precisamente eso, la capacidad de crear espacio, reservar y no gastar toda la energía, el tiempo o el dinero al mismo tiempo. Pero aquí viene lo más importante. ¿Qué pasa si miraste tus pies y no tienes ninguna de estas señales? ¿Significa que te falta fortuna? ¿Que tu forma de pie te condena a una vida difícil? No. Y de hecho, esa es quizá la parte más importante de todo este video, porque ninguna forma física debería convertirse en una sentencia sobre tu futuro. Si al mirar tus pies descubriste que no tienes el segundo dedo especialmente largo, ni un empeine lleno, ni una marca visible en la planta, ni un arco profundo, no cometas el error de pensar que entonces te falta fortuna. Ese sería justamente el mensaje equivocado. Estas interpretaciones pertenecen al terreno simbólico y tradicional. Pueden servir como una forma curiosa de observar ciertos rasgos, pero ninguna forma de pie determina cuánto dinero tendrás, cómo será tu familia o qué destino te espera. Y, curiosamente, muchas tradiciones antiguas terminaban llegando a una conclusión parecida: lo recibido al nacer importa menos que lo que haces después con ello. Porque una persona puede tener todas las señales consideradas favorables y aún así desperdiciar oportunidades por orgullo, impulsividad o malas decisiones. Pero otra puede comenzar con dificultades, sin ventajas aparentes, y construir una vida completamente diferente gracias a su disciplina, su manera de relacionarse y su capacidad para aprender. Por eso, si alguna de las interpretaciones anteriores señaló un desafío que reconoces en ti, no lo veas como condena. Si tiendes a precipitarte, puedes aprender paciencia. Si cargas con todos, puedes aprender a soltar. Si eres demasiado prudente, puedes aprender cuándo arriesgar. Y si has pasado años creyendo que tienes mala suerte, quizá lo primero que necesitas cambiar no sea tu pie, sino la historia que repites sobre ti mismo. Incluso el cuidado cotidiano de tus pies puede convertirse en un recordatorio sencillo de esa idea. Descansarlos después de un día largo, usar calzado cómodo, dedicar unos minutos a relajarte o simplemente caminar conscientemente puede recordarte algo que normalmente olvidamos. Ningún camino se recorre bien si nunca hacemos una pausa para revisar hacia dónde estamos yendo. Porque el verdadero cambio casi nunca aparece de un día para otro. Se construye con pequeñas decisiones repetidas. Y aquí es donde todas estas formas, dedos y señales empiezan a perder importancia frente a algo mucho mayor. Hay una clase de fortuna que ninguna línea, lunar o proporción física puede garantizarte. Y según la enseñanza más profunda detrás de muchas de estas antiguas tradiciones, esa es precisamente la que termina decidiendo cuánto de lo bueno que llega a tu vida eres capaz de conservar. Después de mirar la longitud de tus dedos, el empeine, la planta y el arco, podrías pensar que la respuesta final está escondida en alguna parte de tus pies. Pero no. Hay una señal mucho más importante que todas las anteriores, y no puede medirse con una regla ni encontrarse mirando una fotografía.
está en la manera en que vives. Porque puedes tener una forma de pie considerada favorable dentro de estas antiguas interpretaciones, pero si avanzas por la vida engañando, aprovechándote de otros o destruyendo relaciones por conseguir más, ninguna señal física podrá proteger lo que construyas. Tarde o temprano, aquello empieza a romperse. La confianza desaparece. Las personas se alejan. Y una fortuna que parecía enorme puede quedarse sin raíces. En cambio, alguien puede no tener ninguna de las características que hemos mencionado y aún así convertirse en una persona profundamente afortunada. ¿Por qué? Porque existe una clase de riqueza que comienza mucho antes de que llegue el dinero. Comienza cuando tu palabra tiene valor. Cuando alguien sabe que puede confiar en ti. Cuando ayudas sin convertir cada gesto en una deuda. Cuando eres capaz de levantarte sin endurecerte. Cuando sabes cuidar, pero también dejar que otros crezcan. Y cuando llegan tiempos difíciles, todo eso que parecía invisible empieza a hacerse visible. Una amistad abre una puerta. Una buena reputación trae una oportunidad. Una decisión correcta evita una pérdida. Una persona a la que trataste bien hace muchos años recuerda tu nombre justo cuando más lo necesitas. Entonces comprendes algo. Quizá la fortuna nunca fue simplemente tener suerte. Tal vez también sea convertirte en alguien capaz de reconocer, recibir y conservar las oportunidades cuando aparecen. Por eso, si hoy encontraste una señal favorable en tus pies, disfrútala como una curiosidad simbólica, pero no permitas que se convierta en arrogancia. Y si encontraste una característica que parecía menos favorable, tampoco dejes que se convierta en miedo. Tu forma puede hablar simbólicamente de tendencias. Tus decisiones escriben otra parte de la historia. De hecho, si observas las tres grandes formas que vimos hoy, cada una escondía exactamente la misma enseñanza. El pie griego necesitaba aprender a dirigir su impulso. El egipcio, confiar en el valor de la paciencia. El romano, comprender que no puede cargar con todo. Ninguno estaba condenado. Todos tenían una fortaleza y una prueba. Y quizá ahí esté el verdadero secreto. La buena fortuna no consiste en recibir una vida sin dificultades. Consiste en desarrollar aquello que te permite atravesarlas sin perderte a ti mismo. Porque tus pies pueden mostrar cómo estás construido. Pero la dirección en la que caminas depende de algo mucho más profundo. Y antes de terminar, quiero dejarte una última pregunta que conecta con exactamente lo que hiciste al comenzar este video. Ahora vuelve por un momento al inicio de este video. Te pedí que te quitaras los calcetines y miraras tus pies. Quizá descubriste que tu segundo dedo es más largo. Tal vez viste que el dedo gordo domina claramente. O quizá notaste que los tres primeros parecen casi alineados. Pero después de todo lo que hemos recorrido juntos, quiero que los mires de una manera distinta. No como una sentencia. No como una garantía de riqueza. Sino como un símbolo. Porque cada forma que vimos hoy hablaba, en el fondo, de una manera de caminar por la vida. Unos avanzan con impulso y necesitan aprender a no rendirse cuando tropiezan. Otros construyen despacio y deben recordar que la paciencia también puede convertirse en una ventaja. Y otros sostienen tanto a quienes aman que su gran aprendizaje consiste en soltar sin sentirse culpables. Tal vez por eso llegaste hasta aquí. No para descubrir si naciste con buena o mala fortuna, sino para reconocer qué fortaleza ya llevas contigo y que parte de ti todavía necesita equilibrio. Así que quiero proponerte algo muy sencillo. Si alguna de estas tres formas describió algo de tu historia, escribe en los comentarios cuál tienes, pie griego, pie egipcio o pie romano. Y si prefieres dejar una intención para tu propio camino, escribe: camino con fe y gratitud. No porque esas palabras vayan a cambiar mágicamente tu destino, sino porque poner en palabras una intención puede recordarte qué clase de persona quieres ser cuando llegue la próxima prueba. Y si quieres, dedica también unas palabras de bienestar a alguien que amas y que hoy esté atravesando un camino difícil. También me gustaría leerte: ¿coincidió alguna de estas interpretaciones con tu personalidad o con alguien de tu familia? Puede que, al revisar los comentarios, descubras que muchas personas han vivido experiencias parecidas a la tuya. Y si conoces a alguien que siempre mira sus manos, sus signos o las pequeñas señales que la vida parece dejar en el cuerpo, comparte este video con esa persona.
puede convertirse en una conversación muy interesante. Si disfrutaste este recorrido por antiguas interpretaciones y simbolismos, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque todavía quedan muchas señales cotidianas cuyo significado tradicional casi nunca nos detenemos a explorar. Y ahora sí, antes de irte, mira una última vez tus pies. Han estado debajo de ti en cada caída, cada comienzo, cada despedida y cada decisión importante. Te han llevado por caminos que elegiste y por otros que jamás imaginaste recorrer. Quizá por eso son un símbolo tan poderoso. Porque al final, tus pies pueden mostrar la forma en que has caminado, pero eres tú quien decide hacia dónde dar el siguiente paso. Ahora ya viste lo que la forma de tus pies puede revelar sobre tu fortuna, pero conocer una señal no basta si sigues repitiendo patrones que frenan lo que deseas atraer. Por eso dejé en la descripción de este video tu despertar interior. Si quieres descubrir qué puede estar bloqueando tu avance y que necesitas transformar para abrirte a una nueva etapa, entra al enlace ahora. Porque la fortuna puede dejar señales en tu camino, pero el verdadero cambio comienza cuando despiertas lo que hay dentro de ti. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video. Si quieres seguir descubriendo estos temas, suscríbete y déjame en los comentarios qué misterio espiritual te gustaría que investigue. Tu idea podría convertirse en uno de los próximos videos. Ahora no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla.